Mientras remontamos el río Nahanni en nuestra expedición por los territorios del noroeste del Canadá, pudimos contemplar en lo alto de un farallón rocoso el lugar donde se abre la boca de la Gruta Valeria. En el interior, nos dijeron, hay más de 100 esqueletos casi completos de muflones de Dall. Resulta, sin embargo, sumamente difícil su filmación porque la hipotermia, por un lado, la profundidad de la caverna, por otro, han hecho fracasar dos grandes expediciones internacionales. ¿Seríamos capaces nosotros de desvelar el misterio del cementerio helado de los carneros de Dall? Tu Carlos identifica muy bien todas las especies. Uno de los temas que más ha impresionado al gran público es el de los cementerios de animales. Yo recuerdo los días de mi infancia en los que ya era un loco de la zoología, el cementerio de los elefantes. Pensaba que los restos de los grandes mamíferos se acumulaban en algún lugar secreto de África al que solamente tenía acceso el fabuloso Tarzán. Después se demostró que los cementerios de animales no existen, que los elefantes mueren donde les sorprende el fin de su vida. Pero nosotros, queridos amigos, hemos tenido la infinita suerte de encontrar en el Canadá, en la remota región de Nahanni, un auténtico cementerio de animales. Más de 100 cadáveres, lo que queda de los cadáveres, que murieron, parece ser, según las dataciones de los científicos, hace más de 2000 años. Están escondidos en una remota caverna. He de confesarles que el descubrimiento no es nuestro. En el año 1971 hubo ya exploradores que llegaron a la caverna y dieron con los restos de estos animales que son los muflones de Dall. Hemos tenido nosotros acceso a todos los informes que han obtenido los científicos del Canadá en estos años para el estudio de la caverna. Están perfectamente numerados, perfectamente datados y estudiados los distintos restos esqueléticos que se encuentran en este cementerio helado. En realidad, el muflón de Dall es un carnero blanco que vive en el norte de las montañas rocosas. Llevamos trabajando aquí algunos días y tenemos, por ejemplo, unos perfectos esquemas de la caverna, que tiene unos 2 kilómetros de longitud, en gran parte de hielo, y en el
trayecto que hemos ido realizando están perfectamente marcados con números, desde el número 1 hasta el 100 y pico, los restos que se encuentran en este asombroso cementerio de animales. Había tenido la oportunidad de constatar personalmente estos datos durante una rápida expedición que realicé a la caverna días antes. Pero explorar la caverna en solitario, o acompañado de un grupo de miembros del equipo con luces frontales, sentirse profundamente impresionado ante el misterio de estos animales muertos en grupo, no era suficiente. Había que tratar de que el misterio del cementerio helado fuera desvelado, que pudiera ser visto por miles y seguramente por millones de personas. Esto no resulta nada fácil en una cueva de 2 kilómetros de profundidad, cuyas galerías en gran parte están heladas. Para empezar, había que iluminar el interior de la caverna con la suficiente intensidad como para que se viera toda su belleza y también con nitidez los restos de las ovejas o muflones de Dal. Se presentaban graves problemas. No podíamos de ninguna manera utilizar generadores, puesto que por un lado los gases emitidos por estas máquinas y el calor podían alterar el microclima de la caverna, con graves problemas para estos restos que se han conservado tan maravillosamente durante más de 2000 años. Por consiguiente, ha habido que acudir a un auténtico arsenal de material que realmente es el único mérito de esta expedición. 250 kilómetros en barcas de motor río arriba, viajes en avión, helicópteros, hacer descender todo el material hasta la misma caverna. Esta realmente va a ser la esencia de la aventura que empieza ahora. El campamento base, así como el combustible para los aviones y helicópteros, había sido transportado por 3 grandes embarcaciones de acero con motor a reacción. El resto del equipo, principalmente el material eléctrico, fue traído en 3 vuelos por un pequeño y viejo hidroavión que procedía de Fort Simpson, capital de los territorios del noroeste. Hasta Fort Simpson habían llegado en avión de línea desde Vancouver. Tenemos aquí recogidos en nuestros cuadernos los datos del recuento de todas estas cosas tan complejas que nos van a permitir hacer la película. Son 10 cuarzos de 800 vatios, pinzas, trípodes, lámparas, 100 metros de cable. 2 cuarzos de 650 autónomos, 3 baterías para los cuarzos de 650, 4 lámparas frontales, 3 cargadores, 15 baterías de 12 voltios y de 60 amperios, 2 grupos de baterías de 12 voltios y de 60 amperios, un botiquín completísimo. Hay otro tema también importante. Gran parte de este material hay que descenderle desde un helicóptero o haciendo una escalada no fácil. Para ello hemos contado con la ayuda de un experto guarda de los parques nacionales canadienses, que aparte de conocer perfectamente la geografía y la fauna de esta región, es un experto escalador. Pero una vez situado el material en el campamento base, nos enfrentábamos con uno de los problemas más complicados: situar todos aquellos delicadísimos y ciertamente pesados elementos a la puerta de la caverna denominada Gruta Valeria. Contábamos para ello con la colaboración de uno de los mejores pilotos que he conocido en el norte del Canadá. Bruce, que así se llama este veterano del aire, tiene que comenzar por calibrar el peso que puede llevar su helicóptero hasta la puerta de la caverna. Ciertamente, sabíamos más o menos que habíamos transportado en los aviones y en las barcas alrededor de 1000 kilos de material. Pero aquellos elementos no habían sido pesados individualmente. Es decir, no sabíamos cuánto pesaba exactamente cada bulto.
Y estos datos resultaban absolutamente imprescindibles para el piloto del helicóptero. Optamos entonces por probar, ya que en aquellas altas latitudes, lejos de cualquier centro civilizado, no contábamos con otros elementos. Mientras Bruce trataba de elevar con su nave la red repleta de baterías de camión, de manga, de elementos cinematográficos, nosotros íbamos retirando uno tras otro los bultos que darían el peso ideal para los viajes que habríamos de realizar entre el campamento y la boca de la caverna. Finalmente, amigos míos, el aparato de Bruce se elevó en los aires, llevando con toda ligereza la bolsa en la cual se transportaba una buena parte de nuestro preciado material. No se trataba, ni mucho menos, de situar en este vuelo el material en la entrada de la caverna, ya que previamente había que tomar unas medidas imprescindibles. Simplemente sabíamos que podíamos volar en 10 viajes desde el campamento hasta la puerta de la Gruta Valeria, llevando absolutamente todos los elementos eléctricos y cinematográficos que precisábamos para nuestra filmación. Una vez realizada la comprobación, debíamos ocupar el helicóptero en el primer vuelo, la unidad de operador, ayudante, técnico de sonido y yo mismo para situarnos a la puerta de la caverna y filmar las posteriores operaciones, los distintos vuelos del helicóptero que constituían ciertamente la esencia de nuestra aventura. Teodoro Roa, Alberto Mariano, Manolo Peña, Carlos y Andrés y yo estuvimos volando cerca de los inmensos farallones en los que se abren las bocas de un sistema de cavernas en los cuales está inscrito la Gruta Valeria. Como puede comprobarse, las dimensiones de estos farallones resultan cósmicas. 1000 y 1500 metros en algunas de las verticales. Finalmente, contemplábamos la boca de la caverna y podíamos comprobar con satisfacción la existencia de una pequeña plataforma con un bosquete donde podríamos aposentarnos para recibir la mercancía descendida desde el helicóptero. Volamos muy cerca de los farallones donde se abrían otras bocas que quizá encerraran otros tantos misterios. Teníamos que ser depositados en lo alto de una pequeña meseta donde comienza un incierto camino que baja por la ladera hasta la boca de la caverna. El helicóptero, evidentemente, no podía dejar a ningún miembro del equipo en la entrada de la Gruta Valeria. Todos debíamos ser transportados hasta la pequeña meseta forestal, desde la cual descendíamos hasta la entrada de la cueva por una vereda habitualmente transitada precisamente por los muflones de Dal y por los pocos montañeros. Entretanto, la nave había llegado ya hasta el campamento y traía la primera carga. Este fue posiblemente el momento más emocionante de todo el viaje. La red podía engancharse en cualquiera de los muchos abetos que se interponían entre ella y la entrada de la caverna. Por otra parte, el avión debía situarse tan cerca de las rocas que resultaba
prácticamente inverosímil que pudiera mantener aquella situación. Abriéndose paso entre la vegetación, llega a la puerta de la caverna el primero de los envíos. La coordinación entre Bruce, el piloto, y Lou, el guarda, resulta extraordinaria. Con temor, tiramos de la red, pensando en que podemos desnivelar la nave que mantiene todo aquello pocos metros por encima de nuestras cabezas y prácticamente pegada a la roca. La cámara descubre ahora la difícil posición del helicóptero durante la operación de descarga. Los viajes entre la puerta de la caverna y el campamento base, afortunadamente, duraban de 10 minutos a un cuarto de hora. Apenas habíamos ordenado los bultos cuando Bruce estaba nuevamente sobre nuestras cabezas. En raras ocasiones, los movimientos de una carga de montaña habrán sido seguidos con tanto anhelo por los ojos de un equipo entero de hombres. En pocas ocasiones, un piloto habrá expuesto tanto para conquistar el descubrimiento de un misterio científico. Prácticamente colgado en la roca, sobre nuestras cabezas, el helicóptero tableteaba constantemente, mientras, de manera febril, transportábamos los distintos elementos cinematográficos que nos iban a permitir iluminar la caverna. Evidentemente, contábamos en nuestro campamento base con el combustible necesario para repostar el helicóptero en aquel constante y permanente trasiego. Fuimos comprobando todos nuestros complicados y frágiles elementos. Sobre todo, las 15 pesadas baterías de camión que iban a hacer posible la iluminación de la caverna. Y así, amigos míos, en una jornada interminable se llevaron a cabo los 10 viajes que tuvo que realizar el helicóptero desde el campamento base a la plataforma que se abría en la boca de la gruta Valeria, del cementerio helado de animales. Cuando recibimos el último de los envíos, cuando sabemos que finalmente nuestro amigo Bruce va a poder despegarse definitivamente de la roca, un gran peso se nos quita de encima. Sabemos que a partir de ese momento comienza lo más duro de la jornada, el transporte de todo aquel material a lo largo de 800 metros de cueva, de los cuales las 2/3 partes son de hielo. Pero al menos ha desaparecido el riesgo aparente. Ha desaparecido el peligro de un helicóptero moviéndose en uno de los terrenos más difíciles por los que haya transitado una nave de este tipo. Pero la verdad es que, terminada la aventura del helicóptero, nos enfrentamos nosotros con la obligación de introducir
todo el material en el interior de la caverna. La temperatura hemos podido comprobar que es de 5 a 15 grados bajo cero permanentemente. Por consiguiente, una larga estancia en el interior de la Gruta Valeria puede producir fenómenos de hipotermia. De hecho, esta hipotermia, derivada de la humedad y de la baja temperatura, hizo fracasar el empeño de una gran expedición internacional que 2 años antes había pretendido filmar los esqueletos de los muflones de Dall en el interior de la caverna. La experiencia de aquella primera expedición, que había sido surtida precisamente de material eléctrico por la misma casa de Vancouver que nos proveyó a nosotros, nos iba a resultar sumamente positiva. También el guía Lu había participado en aquella expedición, pero no había querido desanimarnos. Pretendió guardarse para sí los problemas con los que tropezó aquel grupo norteamericano-francés que no pudo llevar a cabo sus fines cinematográficos. A medida que penetrábamos en la Gruta Valeria, conocida únicamente por el guía Lu, íbamos contemplando las paredes. Íbamos viendo todos los elementos que habían hecho posible la penetración de los muflones de Dall en su interior. Estábamos dispuestos a montar 3 campamentos. Recorrer los 800 metros de suelo difícil cargados resultaba prácticamente imposible. No dejaba de emocionarnos el hecho de que por aquel mismo suelo que pisamos habían penetrado 2300 años antes los muflones de Dall, cuyos esqueletos buscábamos tan afanosamente. ¿Por qué habían penetrado en la Gruta Valeria? Nos cuenta durante nuestra expedición el guía del Parque Lu que es normal que en los inviernos fríos los carneros de las montañas rocosas penetren en las grutas y en las cavernas buscando temperaturas más templadas. Efectivamente, en el exterior puede haber días y noches de 30, 40 y 50 grados bajo cero. Dentro de las cuevas, a 100 o 150 metros de la entrada, nunca se desciende por debajo de los 15 grados. Los elementos más valiosos de nuestra expedición eran las 15 grandes baterías de camión, más de 30 kilos cada una. Para transportarlas hasta la gran sala del interior de la caverna, utilizamos las armaduras de nuestras mochilas. Ciertamente, la progresión era lenta, pero paso a paso nos íbamos acercando a nuestro objetivo. Absolutamente todos los miembros del equipo, no solamente el guarda del parque que nos acompaña, no solamente el especialista del parque que observa nuestros trabajos, sino los operadores, los ayudantes, los técnicos de sonido, los hombres de la producción, absolutamente todos cargamos con el material y formamos parte viva de la expedición. Finalmente, amigos míos, llegamos al gran momento. Enchufa Alberto Mariano en su serie de baterías y se hace la luz en la gran cripta, en la sala interior de la Gruta Valeria. Ante nuestros ojos, por primera vez, el esqueleto de un joven macho de muflón de Dall. El suelo, absolutamente helado, lo aprisiona. Pero no son solamente, amigos míos, los esqueletos de los muflones lo que queremos mostrarles. El techo de la gran cripta, el techo de la gigantesca sala de la caverna, es una auténtica filigrana de hielo. De hielo azul, hielo fósil, hielo que seguramente no ha cambiado en los últimos 100.000 o 200.000 años.
Pero la duración de nuestras fuentes luminosas es demasiado corta. Tanto las pequeñas baterías que alimentan a nuestros flashes continuos y que llevamos en gran número, como las grandes baterías de camión que nos permiten iluminar mayores espacios, tienen el tiempo contado. A pocos metros, amigos míos, del vestíbulo helado, encontramos el gran depósito de esqueletos. En la entrada hay machos jóvenes y hembras. En el fondo están los machos adultos. Con todo detenimiento, iluminamos y filmamos cada uno de los esqueletos que se ponen a nuestro alcance. Este gran macho con la curva del cuerno casi completa. Este otro más joven. Aquí una hembra no lejos de un pequeño. Multitud de despojos que llevan, según los científicos, 2300 años en esta cripta. Recuerdo yo, amigos míos, entonces, la primera vez que tuve la oportunidad de ver en la naturaleza a los muflones de Dall, volando en un helicóptero pegado a una abrupta ladera del Parque Kluane. Los muflones de Dall son los carneros mejor adaptados del mundo a las bajas temperaturas. Viven en el norte de las montañas rocosas. Debieron llegar a su apogeo en plena glaciación burmiense. Pero pese a su magnífica adaptación al medio en el que habitan, los muflones de Dall buscan el calor de las cavernas en invierno, penetrando en las cuevas que encuentran a su paso. Ha podido comprobarse hoy día que los muflones entran 50, 100, 200 metros en el interior de las cavernas. No solamente para librarse del frío, sino también para lamer las sales minerales que contienen las paredes de estas grutas. En sus viajes por la oscuridad, parece ser que se orientan por el olfato y también por las corrientes de aire que se mueven en el interior de estos laberintos de cavernas en el norte de las montañas rocosas. No cabe la menor duda, pues, de que aquellos muflones cuyos esqueletos estamos filmando penetraron en la Gruta Valeria hace, según la datación de los científicos, más de 2000 años, como les decía. Penetraron huyendo quizá del frío tremendamente riguroso de una época especialmente glaciar dentro de esta fase climática. Penetraron quizá a la búsqueda de las sales minerales que les atraen como a todos los rumiantes. Pero ¿por qué no pudieron salir los muflones de Dall del corazón de la Gruta Valeria? Sencillamente, amigos míos, porque una catarata helada se lo impedía. La catarata que se encuentra a mis pies puede bajarse, pero no se puede ascender. Forma un cepo natural del cual no puede salir criatura viviente. Por esa razón, encontramos muy cerca de ella la oveja muerta junto al cadáver del cordero. Aquella tremenda catarata helada, aquella barrera infranqueable por la cual no hay animal viviente que pueda trepar, fue sin duda alguna la causa de que los muflones de Dall, cuyos esqueletos nos servían a nosotros para tomar notas, encontraran la muerte en el único cementerio existente de animales. Fría y objetivamente numerados por los científicos, 109 esqueletos de muflones de Dall, que parece ser que entraron en distintos grupos, pero todos, hace más de 2000 años, encontraron la muerte en aquel laberinto, en aquella trampa natural, en la cual se puede penetrar, pero de la cual no se puede salir. Que sepamos, nadie había dicho que la muerte de los numerados muflones de Dall hubiera acaecido como consecuencia de la estructura helada
de la pequeña catarata de la caverna. Y esta constancia, amigos míos, nos impulsó a todos, echada la última mirada a los muflones de Dal, a retornar por nuestros pasos, empleando nuestros elementos de montaña para ganar la luz y la seguridad del mundo exterior.